tardes, somos Elena Heredia, Javier Peñalosa, Oscar Calderón y vamos a hablar sobre las emociones. Inteligencia emocional. Sobre la inteligencia emocional. Según Lewis Terman, la inteligencia es la cualidad mental que consiste en la capacidad para aprender de la experiencia, resolver problemas y utilizar el conocimiento para adaptarse a las nuevas situaciones. Según Howard Gardner, en 1998, hay varias inteligencias. Está la emocional, la visual y espacial, la kinestésica, la intrapersonal, la musical y la matemática y lógica. Al referirnos a la emocional, es aquella perteneciente a o relativo a la emoción, un fenómeno psicofisiológico que supone una adaptación a los cambios registrados de las demandas ambientales. Las emociones son estados afectivos automáticos que cumplen una función beneficiosa y de adaptación para el ser humano. Según Goleman, en 1994, nos dice que la inteligencia emocional nos sirve para controlar nuestras emociones, teniendo en cuenta que tiene como objetivo lo biológico y lo cognitivo. Goleman también hace mucho hincapié y fue uno de los primeros en escribir el término inteligencia emocional. Él desde 1994 nos viene mostrando cómo la inteligencia emocional se convirtió en una parte del ser humano, sobre todo en la interpretación de las emociones, en qué hacer y de qué manera manifestar las emociones, dado que hay unas emociones primarias, secundarias, terciarias, y él nos hace ver con la inteligencia emocional cómo es un beneficio para el ser humano que utiliza esa inteligencia emocional para darle como una especie de ordenamiento, de direccionamiento a las emociones, de saber qué hacer con las emociones que sentimos. Goleman también fue muy criticado en sus primeras obras, ya que otros autores que trataban la inteligencia decían que tenía conceptos muy erróneos respecto a la inteligencia. Pero él también afirma que como ni la inteligencia ni las emociones se pueden medir, entonces que no se sabe si están lejos o cerca, pero que tienen una vinculación muy grande. A nivel cerebral podemos decir que la amígdala y el hipocampo son los encargados de regular nuestras emociones. El hipocampo por el hecho de que él es el que, digámoslo así, ve los hechos, y la amígdala es la que se encarga de las emociones como tal. Si tuviéramos que retirar la amígdala del cerebro, pues no tendríamos como la capacidad de reconocer las emociones en cada momento de nuestras vidas. Entonces es muy importante tener como esa capacidad de la emocionalidad y saber utilizarla en cada momento de nuestras vidas. La inteligencia emocional es temporal, porque como lo explica Oscar, debemos ver en qué momento, como lo dice Goleman, en qué momento de la temporalidad de nuestra vida las emociones hacen eco en nuestras acciones. Antes de que nosotros sintamos una emoción o llegue a nuestra emoción, nosotros tenemos primero una interpretación según la inteligencia emocional. Y para Lisa Friedman, que es una médica especialista en las emociones, ella nos habla de las emociones construidas. Nosotros también como seres humanos, cómo tenemos esa inteligencia emocional de construir emociones y darles un sentido a lo que estamos sintiendo. Para Ed Torney, 1920, bajo el término de inteligencia social, estableció las bases para comprender, dirigir a las personas y actuar sabiamente en las relaciones humanas o interpersonales. Realmente
el término inteligencia emocional es construido de varias corrientes epistemológicas, desde la Edad griega, pasando por el Renacimiento, luego pasando por un tema de razonamiento en 1700, y luego nos vemos también como el término inteligencia emocional tiene unos matices de Darwin en su teoría de la evolución, porque él en su séptimo libro nos habla de cómo se construyen y cómo se crean las emociones en los seres humanos, y luego nos enfrentamos con Edmund, que nos hace ver de qué manera tenemos unas emociones principales que tienen unos gestos principales en nuestro rostro, y todo el término inteligencia emocional abarca lo que ha sido la emocionalidad durante el tiempo, y cómo la interpretación de hoy lo hacen ver, como lo mencionó ahorita Nena, en una serie de inteligencias que el ser humano puede desarrollar. Lo llevamos a la realidad, y en los ejercicios que nosotros hemos compartido nos hemos dado cuenta de la ignorancia emocional que tenemos los seres humanos, porque primero no conocemos las emociones, segundo no sabemos qué hacer con las emociones cuando llegan a nosotros, y tercero, la interpretación que tenemos de las diferentes situaciones son las mismas. Entonces no generamos nada diferente en esa interpretación de lo que es la inteligencia emocional. Y siempre, ahorita nosotros que estamos hablando, colocamos un ejemplo y un ejercicio de que, digamos, en las matemáticas siempre hay una manera de desarrollar un ejercicio, pero solo sabemos desarrollarlo de esa manera. Quizás si alguien nos enseña que se puede desarrollar de otra manera, nosotros no lo vamos a entender. Eso mismo pasa con las emociones. Nosotros que sentimos rabia, ya sabemos qué hacer con la rabia, pero si alguien nos dice con la rabia también puedes construir puentes, nosotros decimos no, solo podemos destruir puentes. Y eso nos lleva a la inteligencia emocional, a saber qué hacer con todo lo que sentimos. Por eso Goleman fue criticado, porque él decía que era inteligencia cuando no sabía que era inteligencia, y por eso le dieron palo. Y nosotros en toda esta investigación nos hemos dado cuenta que las emociones se interpretan, esa interpretación nos genera algo, y con lo que nosotros sentimos accionamos. Entonces es un proceso que la parte cognitiva, que fue la que mencionaron ahorita, y la parte biológica se unen para tener un resultado, y ese resultado es la inteligencia emocional. Inteligencia emocional que hoy en día se ha convertido en un boom, porque encontramos una cantidad de información de inteligencia emocional, pero hoy queremos compartirles estos puntos claves de cómo se desarrolló, un poco de su historia, y para Goleman, para Friedman, para Thorndike, para los autores que mencionamos, qué es la inteligencia emocional, y podemos resumir que la inteligencia emocional es la interpretación de una situación, el manejo y qué hacer con las emociones que sentimos. Para concluir este video, creo que es necesario ponernos un poco humanistas, o enfocarnos en Viktor Frankl, que él nos habla sobre el sentido de la vida, y creo que esta inteligencia emocional, respecto a este autor, hace un gran boom, como lo decía Javier, y creo que es saber manejar nuestras emociones para por fin encontrarle un sentido a nuestras vidas. Creo que si no sabemos manejar nuestras emociones y ayudar a los demás a que controlen sus emociones o sepan utilizarlas, estaríamos perdidos, como creo que lo está la mayoría de las personas en estos momentos, que están como, ¿cómo decirlo? Como fraccionados con ellas mismas, que no saben si llega, como le decía Javi, si llega la tristeza, no saben qué hacer con la tristeza, y a partir de una tristeza se pueden construir muchas cosas. O de problemas de ansiedad también, que están ligadas a las emociones en algunos aspectos, y es algo que está como generalizado en este siglo. Y Goleman nos lleva a un espacio, como conclusión general, a que más que saber qué sentir, es saber qué hacer con lo que estamos sintiendo. Y de eso nos habla mucho Goleman, de esa inteligencia emocional, de saber qué hacer con lo que estamos sintiendo, y no de saber qué estamos sintiendo, porque muchas veces nos quedamos solo con lo que sentimos, pero no sabemos qué hacer con lo que sentimos. Entonces en ese espacio encontramos sentido a nuestra vida, porque el sentido son emociones, y las emociones son las que nos llevan a encontrar lo que queremos.